Paz de Cristo, hermanos. Bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Esta mañana le damos gracias al Señor por un día más de vida, por mi familia, por mi esposo, por todo su amor, por todas sus bendiciones, por todas las tribulaciones, por las cosas que entendemos y por las cosas que no entendemos. Pero después de meditar en tantas cosas y de pensar, de orar, de llorarle al Señor, he tomado la decisión de que nada, absolutamente nada de lo que venga a mi vida podrá separarme del amor de Dios. Nada. Así lo dice la palabra de Dios y yo lo creo. Amén. Y dice la palabra de Dios que nada, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni nada podrá separarnos del amor del Señor. Y yo lo creo. Aunque los seres humanos somos faltos, en veces decepcionamos, en veces nos decepcionan hasta el suelo. Pasamos por momentos muy difíciles en nuestra vida, pero está en nosotros, óigamelo muy bien, está en nosotros el permitir que esas cosas, esas tribulaciones que vienen a nuestra vida nos enfermen, nos derroten, nos pongan tristes, nos hagan afligirnos de tal manera de que logren desanimarnos. Y no. Yo decidí, hermanos, seguir luchando, seguir peleando. Soy una guerrera y un guerrero jamás se da por vencido. Amén. Voy a seguir luchando. Sé que Dios está de mi lado. Sé que Dios conoce la profundidad de mi corazón. Sé que Él me respalda con su palabra. Y seguiré luchando, aún por cosas que no entiendo, pero lo haré. Mi lucha será en oración, en ayuno. Amén. Y dejaré que sea Dios el que ponga las cosas en su lugar y el que obre, el que quite, el que ponga, el que corrija, el que haga lo que tiene que hacer. Un hijo de Dios, un guerrero jamás se da por vencido. Y es terco, es persistente. Y cuando Dios le da a uno un ministerio, tiene que luchar. Cuando el Señor le da dones a uno, cuando uno discierne el Espíritu, cuando esos dones te dan a discernir y todo, uno tiene que seguir, uno no se da por vencido, pero lo haremos en ayuno y en oración, amén, con la paz de Dios, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, amén. Voy a empezar con la enseñanza de la palabra de Dios. Espero que me siga, espero que se una a mí en ese espíritu de positivismo, de ánimo, de alegría, de gozo y de victoria, amén. El día de hoy quiero compartirles una enseñanza que se titula El porqué de las dificultades, amén. Quiero compartirles brevemente alguna dificultad por la que yo haya pasado. Bueno, he pasado por muchas dificultades a través de toda mi vida, enfermedades, luchas, tribulaciones, angustias, persecuciones, desprecio, vituperio, el que duden de mí, el que duden de mis dones, de mi ministerio. Es lo que más me ha lastimado a mí es la religiosidad. La religiosidad hace un daño tremendo, pero
Por eso yo decidí luchar, decidí entregarle mi alma, mi mente, mi vida y mi corazón al Señor. Decidí luchar, pero sin dañar, sin tener religiosidad en mi corazón, comprendiendo, amando, justificando y tratando siempre de ver a las personas como más grandes que yo. He cometido errores, sí, pero el Señor a su debido tiempo me los ha hecho ver. Y empezamos con la palabra de Dios. Amén. Voy a leerles una escritura que se encuentra en Santiago 5 del 7 en adelante. Dice la palabra de Dios: por tanto, hermanos, continuamos. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la lluvia tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos con otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Servir al Señor, hermanos, en una vida cristiana es una vocación, no es estar de vacaciones. Es un camino difícil, es un camino arduo. En veces se nos vienen dificultades, aflicciones, tribulaciones, pero nada que no pueda separar, nada que nos pueda separar del amor de Dios. Sufrimos, lloramos. En veces pensamos en rendirnos, en veces somos vituperados, en veces tenemos aflicciones, pero Dios siempre está con nosotros, siempre nos da la victoria. El Señor dice que Él estará con nosotros todos los días hasta el final del mundo. Y Él es fiel, Él nunca nos va a dejar. Amén. Como cristianos, como hijos amados de Dios, debemos soportar en toda situación. Amén. Los creyentes confiamos en el poder de Dios, en que Él puede obrar sanidades, milagros y prodigios a nuestro favor. Pero esta confianza que hemos depositado en Él, en el Señor, también debemos de profesarla cuando llegan las dificultades, cuando estamos sufriendo, cuando estamos ahí dolidos, afligidos. Ahí es donde debemos de confiar en el Señor, en que Él prometió no dejarnos. Amén. Al enfrentar los contratiempos es muy importante entender que Dios está ahí. Muchas veces Dios puede ofrecer una solución inmediata a nuestros problemas, pero en otras ocasiones el Señor nos permite pasar por tempestades tremendas en nuestra vida. Muchos de los problemas que vienen a nuestra vida son permitidos por Dios con el propósito de enseñarnos a soportar. Ahora entiendo por qué yo paso por diferentes tribulaciones. Soy muy intolerante a muchas cosas, sobre todo a la mentira, a la falsedad, a muchas cosas soy muy intolerante. Soportar en la Biblia proviene de la palabra griega upomeno y se relaciona con los conceptos de resistir, tolerar, perdurar, etc. Soportar dificultades significa que proseguimos sirviendo al Señor aún en medio de la prueba, porque estamos convencidos de que Él es fiel y no permitirá que suframos más aflicciones de las que podamos soportar. Dios nos ama tanto, hermanos, pero tanto.
Vamos con la palabra de Dios. En 1 Corintios 10:13 Dios tiene la promesa de que junto con la prueba, Él nos da la salida a esa prueba. Amén. Sin embargo, esta promesa solo aplica para los que están en obediencia. En obediencia al Señor, en obediencia y sujeción a la palabra de Dios. Si usted no está bajo la sujeción de la palabra de Dios, usted no va a tener fuerza para vencer la lucha y la prueba cuando le venga la tentación. Es por eso que nos descuidamos y muchas veces no podemos vencer, porque no estamos en la misma sintonía con Dios. Muchas veces aparentamos estar bajo la dirección de Dios y cuando nos viene la dificultad, pues ahí quedamos expuestos, ¿verdad? Como hijos de Dios vamos a experimentar diferentes dificultades, aflicción. La aflicción tiene que ver con infortunio, padecimientos, escasez y cosas semejantes. Amén. Todas las personas tenemos problemas, cristianos y no cristianos. Amén. Ninguno de nosotros es la excepción. Pero yo quiero comentarle algo que me pasó hace tiempo, cuando mis hijas eran pequeñas. Mi hija Melissa tendría entre 14 y 15 años. Yo nunca me he impuesto a que mis hijas decidan en algunas cosas que ellas quieren hacer o tomar una decisión. Quiero compartir una pequeña reseña de mi vida. Yo provengo de una familia cristiana muy estricta, donde la religión, las normas han sido muy severas, muy estrictas. Me tocó sufrir muchas cosas. Mi mamá, pensando que hacía un bien, pues era muy, muy estricta. Lo digo con mucho respeto, ya que sé que mis hermanos escuchan mis enseñanzas. Mi mamá en veces era muy, muy, muy severa con nosotros. Y en base a eso yo me dije y me prometí a mí misma que cuando yo me casara y tuviera mis hijas, no sería así con ellas. Yo las dejaría tomar su libre albedrío, su libertad para vestirse, para hacer muchas cosas. Ciertamente he cometido errores. Y cuando estuvimos en determinada iglesia, mis hijas sufrieron mucho ataque, mucho bullying por parte de gente adulta. En una ocasión a una de mis hijas, a la mayor, una persona le dijo cosas muy, muy graves. Que si yo no hubiera en aquel momento tenido el amor de Dios en todo su esplendor en mi corazón, pues hubiera reaccionado de una manera violenta, de una manera por defender a mis hijos, a mis hijas. Y gracias a Dios que no lo hice, me detuve. En aquel tiempo el amor de Dios me detuvo. Seguí conviviendo con la hermana, mis hijas convivían con sus hijos. Ciertamente yo duré un tiempito triste, afligida, no entendía por qué el ataque, por qué tantas cosas. Y obvio, en el camino de Dios uno tiene que seguir conviviendo con los hermanos, amándolos, perdonándolos, justificándolos. No fue esa la única vez. La hermana era muy estricta, muy exigente. Y muchas veces cuando a nosotros nos ha venido a lo mejor alguna revelación, ella pensaba y quería a lo mejor que nosotros entendiéramos y camináramos conforme a como ella lo hacía y como ella lo había entendido. Pero hubo un momento en que yo con mucha paz le dije: hermana, tal vez usted ya ha tenido mucha revelación y es una mujer muy santa delante de Dios. Denos la oportunidad de que Dios trate con nosotros, de que Dios nos enseñe, ténganos paciencia. En vez de sernos piedra de tropiezo, déjenos caminar.
Porque cuando uno está en el camino de Dios por breve tiempo, cometemos muchos errores. Pero muchas veces no lo hacemos por maldad. Muchas veces cuando llegamos al camino de Dios venimos cargados de pecados, de cargas, de tristezas, de aflicciones. Y muchas veces respondemos mal. Porque venimos enfermos, venimos dolidos, venimos tristes, cansados. Y la iglesia es como ese hospital, ese refugio donde uno espera ser sanado. Porque el mundo ya nos golpeó, nos lastimó, nos aventó, nos ofendió, nos hizo tantas cosas. Y venimos como un ave herida, empapados de dolor, de llanto, de sufrimiento. Y lo último que queremos es ser despreciados. Lo último que queremos, hermanos, es seguir sufriendo. Es seguir sintiendo lo mismo que sentimos afuera. Hemos oído, hemos escuchado de que la iglesia es un refugio, de que en la iglesia está Dios, de que Dios es amor, es comprensión, es paz. Y venimos desesperados, cargando todavía, hermanos, con el muerto, con ese muerto que no hemos podido deshacernos de él, con ese muerto que apesta, con ese dolor, con las heridas abiertas. Y llegamos a un lugar donde vemos como esa chimenea, vemos un lugar donde podemos refugiarnos. Es por eso que cuando acude a mí una persona, la que sea, porque todos los humanos somos pecadores y faltos delante de Dios. Y en su determinado momento hemos apestado, hemos tenido llagas abiertas, llenas de gusanos. Es por eso que cuando viene a mí una persona, yo no puedo desecharla, me duele en el alma. Porque pienso cuando yo llegué al camino de Dios tan herida, tan triste, tan lastimada. Y en mi caminar ha habido gente muy buena y gente muy cruel también. Y gente muy dura que me ha exigido caminar a la par de ellos y no he podido. Me he caído, me he levantado. Dice la palabra de Dios que Dios no hace excepción de personas. Él murió por todos. Cuando yo me miro al espejo, yo digo, cuánta misericordia, Señor, has tenido para conmigo. A pesar de todos mis defectos, de todas mis faltas, de todo lo que te he fallado. Y no me has desechado, me has tenido paciencia para que cambie. Para que deje malas actitudes, me has tenido paciencia y siempre has estado ahí. Porque las ovejas somos diferentes. Hay ovejas que han pasado por cosas tan terribles que ni siquiera nos pasan en la mente. Y esas ovejas necesitan y requieren de más tiempo para cambiar y para sanar. Cualquier madre de las que están ahí que me van a escuchar hubiera pasado y hubiera escuchado lo que le dijeron a mi hija por varias ocasiones, cómo la juzgaban, la vituperaban. Y malo que yo lo diga porque dice la palabra de Dios, alábete el extraño, no tu propia boca. Mi hija es noble, nunca respondió a la ofensa. Siempre se quedó calladita. Y había veces que lloraba mucho y me decía, mami, yo me callo por ti. Porque yo no quiero que digan que tú me educaste mal. Yo no quiero que digan que tú eres una mala cristiana, mamá. Y mi hija se callaba. Y sí, mi hija estuvo enferma de tristeza y de dolor por muchos años. Pero nunca dejó de ir a la iglesia. Y nunca se apartó.
Nunca se apartó de la hermana, nunca le sacó la vuelta. Si la hermana le decía, ayúdame con esto, Melissa, mi hija, iba y lo hacía. Tráeme la silla, mi hija y se la traía. Nunca le faltó al respeto. Sufría por dentro y yo también. Pero yo sabía que tanto la hermana como yo teníamos que soportarnos y que el Señor tenía que tratar de una forma u otra con ella y conmigo. Nunca le decía nada malo a la hermana, pero yo vi la justicia de Dios, vi el favor de Dios, vi el respaldo de Dios. Mi hija ha sido bendecida. Hoy está libre, contenta, sirviéndole al Señor a su manera, dando pequeños pasos. También me prometí que yo voy a permitir que mi hija dé pequeños pasos y que Dios vaya tratando y le vaya enseñando a ella como Él quiera hacerlo. Yo hice mi trabajo como madre, le di mi tiempo y le doy mi amor todavía, pero nunca jamás le voy a exigir a mi hija que camine a la par conmigo, porque yo ya soy una vieja en el Evangelio, tengo mucho más edad que ella, más experiencia, y nunca le voy a pedir a mi hija que haga más de lo que a su corta edad puede hacer. Asimismo, he pensado que como hermana en la fe de todas las hermanas de la iglesia, no debo de exigirles que caminen a la par conmigo. La iglesia ha sufrido ataques por el enemigo, por las fuerzas diabólicas del infierno. Pero el Señor en su promesa dice que las puertas del infierno no prevalecerán con la iglesia. La iglesia es nuestro amado hogar. Y todos los que ahí vamos caminando, unos caminamos con años de experiencia, otros nos llevan por mucho más. Unos van entrando, unos tienen 2, 3 años, 4 años. Debemos de tener compasión y paciencia. Por otro lado, mi hija menor está retirada de la iglesia también, porque sufrió muchas cosas y le pasaron muchas cosas, pero no pienso exigirle nada, porque sé que a su tiempo el Señor la va a traer, cuando Él ya la haya sanado, restaurado. Mi hija, si la conocieran, en realidad mi hija es tan chipilona, está bien grandota. Todavía viene y se me sube en los brazos y me dice, abrázame, mami. Y eso me hace a mí tener compasión con ella. Nosotros, los líderes de la iglesia, somos como esos padres amorosos. Que por más herida que venga la oveja, más triste, más sucia, debemos de abrazarlas, cargarlas. Y quiero testificarles algo, hermanos, persona que me escuchas. Dios me ha mandado una ovejita para que yo la ministre. Una ovejita que estoy conociendo, estoy mirando sus heridas, estoy conversando con ella, platicando. Y me he dado cuenta de lo maravillosa que es como ser humano. Y le dije al Señor, humanamente no puedo darle nada, pero dame la fuerza para seguir abrazándola, ayudándola, como yo pueda, orando por ella. Y ella sabe que he aprendido a amarla con todo mi corazón.
Y el Señor sabe que no me pienso rendir. Así como Dios está obrando en mi vida, sé que lo ha estado haciendo en la de ella. Y así como Dios me ha tenido paciencia a mí, sé que Dios la ama en su misericordia. He visto que aprendió a desarrollar dones. Pasamos horas hablando y todo lo que hablamos es de la palabra de Dios. Así que yo no puedo desecharla ni correrla de mi vida. Y le pido a Dios que nos dé fuerzas a las dos para seguir caminando, para seguir aprendiendo. Y seguir luchando. Hay tanto que decir, hermanos y amigos que me escuchan. Pero una palabra ha llenado mi vida. Dice la palabra de Dios que la ley y los profetas se resumen en amarnos unos a otros. Si yo no amo a mi hermano, si yo no le ayudo, si yo no me quito la capa para dársela, entonces lo que yo predico, mi religión, es falsa. Quiero decirte que no te rindas. Pases por el valle que pases, por la tempestad, la tribulación, el desierto. Dios siempre está ahí. A Dios nunca le vas a poder ver. Pero Dios está siempre a tu lado, diciéndote que te ama. Diferentes tipos de tribulación. Muchas veces el Señor nos permite pasar por tribulación, por angustia, para mostrarnos que estamos haciendo mal. El Señor en el pasado mandaba profetas a la vida de las personas. Así lo hizo con Herodes, con los reyes del Antiguo Testamento. Les mandaba profetas para avisarles, para decirles: estás haciendo mal, si no te corriges, voy a castigarte, voy a hacer algo, voy a hacer una justicia que no te va a gustar. Y de muchas maneras el Señor en su misericordia nos ha hablado. Por eso es que el Señor permite tribulaciones y tristezas en nuestra vida, porque Dios nos ama tanto y somos tan imperfectos. También quiero compartirles, por la gracia de Dios, que me ha tocado trabajar en la casa de los niños maltratados, donde los niños están llenos de piojos, donde huelen a pipí, donde los niños tienen cicatrices, han sido golpeados, macerados, golpeados, han apagado cigarrillos en los bracitos de ellos, en el cuerpo. Los han golpeado de tal manera que los dejan pensando que ya murieron. Me ha tocado trabajar en la cárcel de mujeres. En la cárcel me tocó conocer a una mujer que había asesinado a un hombre porque el hombre había abusado de su hijita sexualmente. Y ella, al llegar y verlo ahí en el acto, le aplastó la cabeza con una piedra. Hubiera yo puesto a pensar: no puedo tener relación ni amistad con esta mujer porque es una asesina. No. Más bien pensé en cuánta misericordia ha tenido Dios conmigo. Porque esa mujer pude haber sido yo, pudiste haber sido tú. Por la gracia de Dios nos ha tocado vivir una vida diferente. Y muchos de esos niños que en su niñez fueron maltratados, abusados, golpeados, ahora están en las iglesias. Y esas personas vienen heridas, cargando con muchas cosas que nosotros no tenemos idea. Por eso es que tenemos que tener un corazón que se expanda,
un corazón que sea conforme al corazón de Dios. Porque aún los grandes siervos de Dios pecaron. Moisés, el rey David, muchos de nosotros nos hemos equivocado, hemos caído y Dios nos ha levantado. Así que ese amor de Dios inmerecido y esa gracia y ese favor, ahora nosotros debemos de dar de gracia lo que de gracia recibimos. Compartir el mensaje, abrazar al que venga con todas esas cargas, llenos de cargas, de delitos, de pecados. Cuando usted tiene un gatito o un perrito en su casa y ese gatito o ese perrito usted lo golpea, lo patea, lo corre, lo echa para afuera y después quiere tocarlo, el gatito viene a estar arisco. Usted quiere abrazar o hacer algo bueno con esa criaturita, con ese animalito, el animalito va a responder mal, quizá quiera morderla, quizá quiera aruñarla. En la casa de niños maltratados había una niña que estaba ciega. Le dieron tantos golpes a esta niña que quedó ciega. Y ella nos buscaba para abrazarnos, para sentirnos. Le veía usted sus marcas en el cuerpo. Yo lloraba mucho de ver por tanto que habían pasado esos niños a tan corta y brevedad. Muchos se hacían pipí por los traumas que tenían, sus malas experiencias. Era triste ver aquel cuadro. Yo quería haber sido grande y haber tenido dinero y llevármelos. Y yo cuando llegaba a la casa decía, mi mamá es muy estricta, pero gracias a Dios tenemos una madre que nos corrige en vez de nos pega con una manguera, con una ramita de un árbol. Pero gracias, Señor, porque no fui uno de esos niños. Gracias, Señor. Gracias por tanto amor y tanta misericordia. Así que ahora, ¿cómo voy yo a decir que tengo a Dios en mi alma y en mi mente si no puedo entender el dolor de los demás? Seguiré luchando por esas ovejitas que así como yo esperan la gracia y el amor y la misericordia de Dios en todo momento, que nos abrace. Amén. Mire lo que le voy a leer. El desprecio implica tristeza, angustia, pena y desconsuelo a causa y por falsas acusaciones, críticas negativas y el rechazo de los demás. Al tratar de acercarnos al Señor y ser usados por Él en su obra, muchas veces surgen críticas de las personas incrédulas hacia nosotros. Otras veces las críticas vienen de personas que pretenden ser parte de nuestro equipo, pero que realmente no están con nosotros. Cuando estemos parados pasando ante esta situación, recordemos el amor de Dios, que siendo tan faltos y tan perversos, dio su vida el Señor por nosotros. En Santiago 1:12 dice que bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona que Dios ha prometido a los que le aman. La tentación consiste en una fuerza que nos incita a hacer el mal, a pecar. Esa fuerza está en nosotros, en nuestra naturaleza pecaminosa. Por eso el apóstol Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Amén. Así que el enemigo siempre estará incitándonos a pecar y a hacer el mal. Pero nosotros debemos de resistir la prueba y apartarnos, alejarnos de todo lo que nos aleja de Dios, de todo lo que nos ensucia. Amén.
Ser cristiano consiste en negarse a uno mismo. Cuando llegue el tiempo de la aflicción, de la lucha, de la prueba, de la penalidad, de la persecución, del desprecio, no debemos de desesperarnos como los que no tienen esperanza. Debemos de esperar en Dios. Él está con nosotros en todo tiempo, dándonos gracia y fortaleza. Porque por eso hemos llegado hasta aquí, hasta este momento de nuestra vida, hasta este punto de nuestra vida, porque Dios, a pesar de que hemos sido tan infieles y tan pecadores, Él siempre ha estado con nosotros. Amén. Él nos da la fortaleza y la gracia. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, mas no destruidos. Jesús nos ha llamado a negarnos a nosotros mismos, a tomar nuestra cruz y seguirlo. Una cruz pesada. En veces la gente no la entiende y no conoce nuestra vida privada. En el tiempo de Jesús había mucha gente popular, mucha gente distinguida, sofisticada. Había muchos conocedores de la ley. Pero el Señor prefería rozarse con la prostituta, con el ciego, con el leproso, con el enfermo. Porque toda esa gente que no era digna para otros buscaba el amor, el calor, la sanación de Jesús. Y lo seguían porque sabían que Él era puro amor y pura misericordia. Hubo un ciego que se llamaba Bartimeo y cuando supo que Jesús pasaba cerca le gritaba: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y por el amor de Dios, ese hombre fue sanado. Dios en su misericordia restauró, le sanó, le perdonó. Así que yo te invito, amigo y hermano que me escuchas, a que nos neguemos a nosotros mismos, a que nos rocemos con todas las personas que estén en necesidad, aunque huelan a pipí. También te invito a que te pares frente al espejo y que te preguntes: ¿soy tan merecedor y tan digno de la gracia y el favor inmerecido de Dios? Y vas a descubrir, igual que yo, que ninguno de nosotros nos merecíamos tanta gracia y tanto favor. Vas a descubrir que el amor de Dios sobrepasa todas las barreras, todos los prejuicios y todas las cosas. Y vas a descubrir que muchas veces las apariencias engañan. Y aunque yo traiga un collar y unos anillos que son de fantasía, el amor de Dios está dentro de mí. En esto se resume la ley y los profetas. Aunque pasemos por angustias, por tribulaciones, por aflicciones, aunque en veces no nos entendamos, el amor debe de prevalecer. El amor se antepone ante cualquier cosa. Debemos de amarnos y debemos de vernos todos como mayores, ver a los demás como mayores que yo misma. Tener comprensión, compasión, estar siempre dispuesto ante cualquier necesidad, dejarme moler y quebrantar por amor, a soportarlo todo por amor. Solo así llegaré a ser digno de ser un siervo de Dios.
Me humillé y a cambio de mi humillación recibí desprecio. Pintaron una rayita, esa persona, entre yo y esa persona. Pero no importa, yo a esa persona seguiré amándola, orando por ella, aunque no entienda mi forma de pensar, ni yo entienda la forma de pensar de esa persona. Quiero decirle al Señor que le ayude, la bendiga, le dé la paz que necesita, la gracia y la sabiduría. Y yo con todo mi corazón le perdono. Y me despido de ustedes, de esta enseñanza, deseándoles que la gracia y el favor inmerecido del Señor les abrace siempre. Bendiciones.